nombre de Jesús sean todos bendecidos, siempre dando gracias al Señor por las buenas oportunidades que tenemos de venir ante su presencia y proclamar que Jesús es el Señor, Dios eterno, Dios de gloria, el soberano, el poderoso, que tiene cuidado de su pueblo. Así es que doy gracias al Señor y para mí es una bendición poder saludarlos. Iglesia de nuestro Dios y Señor Cristo Jesús. También quiero extender este saludo a las familias y a los amigos. Sean todos bendecidos y que la paz, la gracia y la misericordia de Cristo Jesús pueda reinar dentro de sus vidas. Vamos a meditar en la palabra del Señor, que es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios, sino que también el hombre necesita conocer quién es Cristo Jesús y el plan de salvación. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Eso es muy importante para nosotros. Así es que vamos a meditar en la palabra del Señor y confiando que la gracia, la misericordia de Dios sea siempre sobre nosotros y rogando también la intervención del Espíritu Santo para nuestra vida. Siempre confiando que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, está llena de bendiciones y las bendiciones serán mañana mejor que ahora en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Digo mañana porque no sabemos si mañana viene el Señor o hoy, pero lo importante es que estando en las manos del Señor estamos confortados, estamos protegidos, tenemos el amparo divino. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos y hermanas, pueblo de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, estaremos meditando en la palabra del Señor y siempre con esa plena confianza que el Señor dejará en nosotros esa enseñanza. Dios quiere instruirlo siempre a su pueblo. Bendito sea Jesús. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 22, vamos a leer 3 versículos. Hermano, hermana, cuando leamos, vayamos leyendo con cuidado, con atención, meditando cuán hermosos son los planes de Dios para salvación de los hombres. Bendito sea el Señor. Muy bien. Capítulo 2, versículo 22 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Levantemos nuestra oración, nuestras palabras al Señor y digámosle: Señor, habla a mi vida que tanto necesitamos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en tu divina presencia, poder meditar en tu palabra. Pedimos también la intervención del Espíritu Santo para que deje en nosotros el consejo divino. Gracias te damos, Padre, por la bendición que tenemos de meditar en esta porción y que cada vida, cada alma pueda ser bendecido. Queremos darte las gracias, Señor, por estos momentos que para nosotros es de gran y rica bendición. El meditar en tu palabra, ya que tu palabra es la revelación de tu buena voluntad. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a los señores. Bien, hermanitos, hay un versículo que a mí siempre me ha impactado, me ha motivado, ¿no?, a siempre a reconocer que grande es la misericordia de Dios y cuán precioso es el Señor en sus planes de salvación. Qué sabiduría, no hay palabras como uno pueda descifrar, como pueda uno expresar lo que realmente es el amor de Dios para nosotros como personas, como humanos. Dice versículo 23, hablando
del plan de salvación para los hombres. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo, crucificándole. Muy bien, hermanitos, hermanas, el tema sería, ¿por qué vino Jesús y murió por nosotros? ¿Por qué vino Jesús y murió por nosotros? Así sería el tema. Vamos a tratar la manera de ir aprendiendo, ¿no? Porque en verdad, hermano, en verdad, nosotros como hijos de Dios podemos hacernos preguntas, ¿no? Consultar y hablar con Dios, tener esos momentos de quizás hay dentro de nosotros algunas consultas, algunas intrigas, algo, ¿no? Pero no es no es que argumentemos a Dios, porque no podemos argumentar a Dios, ¿no? Él es el soberano, Él hace las cosas como a Él le placen, así es que no hay nada. Pero sí, hermanitos, hermanas, a veces quizás nosotros como hijos de Dios, y que el Señor ha puesto en la forma de pensar, de analizar, de tantas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es por fe que nosotros aceptamos el plan de Dios, ¿no? La salvación para nuestras vidas. Pero para ir escudriñando, lo que es la salvación, el proceso de salvación para los hombres, a veces uno hace consultas. Y una de mis preguntas eran, ¿no? O son, a veces digo, Señor, ¿y no había algún medio cómo salvar al hombre? ¿No había otro sistema, otra forma cómo poder salvar al hombre? Porque, hermano, en el amor de Dios, yo sé que Jesús vino por amor a nosotros. Eso es fácil de entenderlo, que Jesús vino por amor a nosotros. Pero yo creo que detrás de ese amor hay algo más que nos impacta, ¿no? Que tratamos la manera de ir escudriñando cuán grande es el amor de Dios, qué atención que tiene el Señor para los hombres, porque como le digo, es fácil decir, no, es que Dios vino, Cristo Jesús vino a morir por mí porque Dios me amó. Es cierto, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero el asunto es que nosotros pensamos en el amor de Dios sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, ¿no? Entonces, el amor de Dios. Ahora, pero quiero que usted también reflexione del amor del Padre sobre su Hijo, del amor del Padre sobre su Hijo. Porque el Padre sabía que Jesús venía a esta tierra, su Hijo amado, su unigénito. Él sabía que venía a esta tierra a sufrir, a morir por la desobediencia del hombre. Y ahí es donde a mí me impacta que cuán grande es el amor de Dios, cuán sabio es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces fíjese, porque eso es lo que me preguntaba, ¿no? Y podemos hacer o quedarse esas consultas, de decir si no había otra forma o otro medio, cómo Dios podía otorgar la salvación o restaurar al hombre y tener una vez más comunión el hombre con Dios. Porque recuerde una cosa, que aunque el hombre pecó, aunque Adán pecó, pero siempre la gracia ha venido de arriba hacia abajo. El medio de comunicación, el medio de armonía, no ha sido de la tierra hacia arriba, ha sido de allá, de arriba para abajo. Pero ya ha restaurado el hombre en comunión con Dios, entonces sí, es viceversa, es mutuo, de aquí para arriba y de allá para acá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Jesús dijo, cuando oréis al Padre, entonces de aquí de la tierra levantamos nuestra oración, levantamos nuestro clamor en Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no?, que nos instan a meditar. Por eso decía que si no había una forma u otro medio, entonces, porque yo digo, a veces pensaba, ¿no?, y digo que si Adán pecó, entonces Dios hubiera hecho otro hombre, otro Adán. Si para Dios no hay nada imposible, todo es posible.
Ahora, pensando, esa es mi opinión propia, ¿no? Mi opinión propia es pensando que si Dios hubiera hecho otro hombre, daba evidencia que se había equivocado. Y Dios no puede equivocarse. Mire que ahí ya comenzamos nosotros a bucearnos, a entrar. Porque, como digo, fácilmente podemos decir que Dios, o yo puedo pensarnos que Dios hubiera hecho otro hombre. Bueno, dice, bueno, este hombre me falló, me voy a hacer otro, me lo voy a hacer. Es como el pensamiento del hombre, ¿no? Cuando a alguien le falla dentro de la vida matrimonial, lo deja y se busca otro, o otra. Entonces, pero porque fallamos, pero dentro de lo que es la economía divina es muy diferente, porque si el Señor hubiera hecho otro hombre, entonces, como digo, estaba dando evidencia que se había equivocado, y Dios no puede equivocarse. Entonces, ahí las preguntas que uno se hace, ¿no? Y qué bueno, hermano, qué bueno es consultar, hablar con Dios, preguntar, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero no argumento, no, que aceptándola siempre la soberanía de Dios y queriendo ir aprendiendo más de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Fíjese bien, que dice la Biblia, si usted lee en el capítulo 6 de Génesis, versículo 6, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió. Y también dice, le dolió su corazón, le dolió su corazón haber hecho hombre en la tierra. Y es que verdad, hermano, el hombre, hablando, pensando en lo que es la naturaleza del hombre, que el hombre es necio. Es necio, es rudo, es rudo, hermano, no sé, no, bueno, en relación a Dios, no, en relación a Dios, en relación al propósito de Dios. Realmente, fíjense que el hombre, hay una versión que dice que el hombre es terco, así dice, que el hombre es terco. ¿Por qué? Porque fíjense que el hombre a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Entonces, y solamente, ¿cómo puede uno tener una vida clara, una vida con propósito, con destino, con sentido? Solamente es en Cristo Jesús, es en el Señor. Ahora, hermanito, hermana, fíjese, ya planteando esto, que el hombre es necio, el hombre es rebelde, es duro, eso es lo que le dicen los siervos, duros de servir. Siempre el Señor estuvo otorgando el medio para que Israel, para que el pueblo o los hombres tuvieran una vida buena, una vida en comunión con Dios. Sin embargo, el hombre le da la espalda a su creador, a su hacedor. Vea qué actitud del hombre ante la misericordia y la gracia de Dios. Usted puede escuchar muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero al fin y al cabo, Dios es el mismo, Él es el Dios eterno, es el Dios de gloria, Él no cambia, diga lo que diga, el hombre puede decir lo que quiera, pero Dios no cambia. Él es Dios de amor, Él es Dios de misericordia, y al final se va a dar el hombre va a llegar a conocer cuán grande es el amor de Dios y cuán justo es el Señor para dar castigo a aquellos que no obedecieron, porque ese es Dios, el Dios de justicia. Entonces, la pregunta que siempre podemos tenernos: ¿por qué vino Jesús y murió por amor a nosotros? ¿Por qué vino Jesús y murió por nosotros? Entonces, hermano, fíjese, mire pues, viendo que Dios había hecho al hombre, y dice, y le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho, porque de todas maneras el hombre, como digo, es necio, rebelde. Pero aquí viene la bendición, Vaya, comencemos.
Fíjense qué dice las Escrituras, hermanos, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, él dice, hagamos al hombre, fíjese bien, hagamos al hombre. Entonces dice, a nuestra imagen y semejanza, pero en el capítulo 2, versículo 7, dice que sopló aliento de vida, hablando de Adán, sopló aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida, ¿de dónde vino? De Dios. Quiero que usted medite en esto, quiero que usted medite en esto. Porque el aliento de vida vino de Dios sobre Adán. No vino de un ángel, no vino de un querubín, vino de Dios. Y esto es muy importante. Yo creo que esta es como la base de esta enseñanza. La vida de Dios, porque dice que sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Entonces, la vida de Dios en Adán vino a ser un ser viviente. Un ser viviente quiere decir que un ser consciente de su existencia. Esa conciencia de su existencia vino de Dios. Vino del Señor. Entonces él, Adán, el hombre, el primer hombre, era consciente de su presencia y de la presencia de Dios. El hombre era consciente de esa relación de Dios. El hombre era consciente que tenía que depender solamente del consejo divino, porque él era consciente que su existencia dependía del aliento de vida, de la voluntad de Dios. Entonces, y el hombre no podía vivir separado de Dios, porque era consciente que él había salido de la voluntad de Dios, del aliento de vida. Ahora, hermanito, vea, mire, qué precioso, qué hermoso las Santas Escrituras. Ese aliento de vida, ¿qué es? Es vida de Dios. Ahora, Jesús dijo, yo soy la vida. Mire, ya vamos entrando, vamos encauzándolo. Jesús dijo, yo soy la vida. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la vida, Él es el camino, pero Él es la vida. Dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo doy vida eterna. Entonces, mire, el aliento de vida salió de Jesús, que es vida, y entonces Adán vino a ser un ser viviente, pero el Señor establece algo. Le dice, le pone todas las bendiciones allí en el huerto, todas las bendiciones. Él fue el ser que tenía todo bajo su dominio, bajo su control. Él era el mayordomo, él era el administrador de todas las cosas. El hombre llamado Adán, en relación con su Dios, en comunión con su Dios, él tenía el control de todo lo que se mueve, lo que se movía en esta tierra. Era Adán. Ahora, el Señor le dice que el día que comiere de ese fruto que el Señor le había prohibido, ciertamente morirás, le dijo. Entonces viene Adán, come del fruto junto con su esposa, con Eva. Eva dice que comió del fruto y le dio a su marido, y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese instante, cuando el Señor ya había dicho que ciertamente morirás si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, cuando él come, muere, y al morir lo que sale es la vida de Dios de él, porque murió espiritualmente. Entonces, porque la muerte, eso es lo que significa separación. Usted sabe que cuando el alma sale del cuerpo del hombre, hay muerte, lo que sale es el alma. En el caso de Adán, cuando él pecó, lo que salió, porque dice que murió espiritualmente. La vida de Dios que tenía en él salió, y eso es que él murió. Entonces, al morir quiere decir que él se separó de Dios, se separó de su Creador, de su Señor.
Y esa separación es lo que hace al hombre independiente. Entonces el hombre está muerto, Adán está muerto, y por lo tanto su descendencia es muerta, nace muerto. Y eso es el problema, eso es el problema, porque el hombre ya vive independiente de Dios, crea su propio ambiente, su forma de pensar, su forma de proceder. Él sabe, el hombre, que va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios, el Señor, llama, por eso es que le damos gracias al Señor, porque nosotros hoy en día hemos llegado a comprender que la vida en Cristo Jesús nos da una relación con el Padre y con su Santo Espíritu. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, fíjese, hermanito, hermana, y esto es lo grande y precioso y maravilloso. Entonces, miren, ya con la base que tenemos, que la humanidad, o sea, la descendencia de Adán, nace en pecado separado de Dios. Ahora, eso había que restaurarlo, había que levantarlo, había que traerlo una vez más a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y eso esa es la gran bendición que tenemos nosotros en Cristo Jesús, que es el Señor, el Dios de nuestras vidas. El Dios y Señor de nuestras vidas. Por eso es que podemos ver lo que hace Jesús, en su venida a esta tierra, o lo que hace el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanito, hermana, lo que salió de la vida de Adán cuando él pecó es la vida de Dios. Entonces ese vacío, quien lo tiene que llenar una vez más es Dios mismo, porque salió vida de Dios. Y ese vacío en el corazón del hombre tiene que llenarlo el mismo Dios. No puede haber otro ser, no puede haber otro ser que llene el vacío que quedó en el corazón o la descendencia de Adán. Solamente tiene que ser Dios mismo. Ahora, como tiene que ser Dios mismo, por eso dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo se hizo carne, se encarnó el Verbo para habitar en medio de nosotros. A mí me encanta, por ejemplo, el libro de los Hebreos, cuando dice que el Señor, Dios le preparó cuerpo a Jesús para que viniera a esta tierra. Ahora, en Cristo Jesús, hermano, usted recuerda que Jesús dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, o el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Gálatas 4:4 dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Fíjese bien, nacido de mujer. O sea, quiere decir que Dios, Hijo, nacido de mujer, se hizo hombre. Para que estando como hombre podía morir. Fíjese, mire, podía morir. Por eso que el vacío del hombre que nace separado de Dios, vaciado de Dios, el único que puede llenarlo, el único que puede llenar el alma, el ser del hombre es Cristo Jesús, es la vida en el cual el hombre tuvo el aliento, el soplo de vida. Entonces es Cristo Jesús el que viene ahora para que venga a esta tierra y pague un precio. Dios Padre le prepara cuerpo para que venga a este mundo y por medio de ese cuerpo como humano pueda morir. Fíjese bien, pueda morir, porque eso es lo que dice la Santa Escritura. Porque Jesús dijo, capítulo 19 de Lucas,
Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, netamente humano. Lo humano pecó allá en Adán. Lo humano pecó, se separó de Dios. Ahora, Dios siendo humano, hecho humano, vino y restaura al humano. Por eso dice, el Hijo del Hombre, en relación para salvación al hombre. Es Dios mismo, el Hijo del Hombre, para manifestarse, para una vez más restaurar la vida del hombre. Por eso es que doy gracias al Señor. Porque, ¿por qué vino Jesús? Fíjate, ¿por qué vino Jesús? Por amor a nosotros, por amor a nosotros. Pero Él tenía que hacerse humano para restaurar lo humano. Tenía que hacerse humano para morir como hombre. Como hombre tenía que morir. Para poder restaurar lo que allá en Edén había pasado. Porque dice, ciertamente morirá, le dijo el Señor a Adán, comió del fruto, murió. Ahora, para dar vida, el precio del pecado es muerte. Entonces Jesús, para morir, tenía que venir, o sea, Dios mismo tenía que venir a hacerse humano y así estar apto para experimentar el dolor, para pagar el precio, para comprar a un pueblo, para restaurar aquello que se había perdido. Por eso es que Jesús dijo, él allá en la casa de Zaqueo, que él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, hermana, por eso es que vino Jesús. Por eso es que vino Jesús, porque el aliento de vida que se ubicó en Adán es la vida de Dios, es la vida misma, es Cristo Jesús, la vida. Entonces, para restaurar al hombre tiene que ser la misma vida de Dios que sopló allá en el Edén. Y ahora, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, fuimos restaurados, y esa comunión que tenemos con el Padre es a través de la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, bendiciones a nuestro Dios, a nuestro Señor, que nosotros ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, una vez más, siempre, hermano, con la pregunta, ¿por qué Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se hizo carne? ¿Por qué se encarnó? Se encarnó para ser un humano y como humano pagar un precio. Pero la pregunta siempre está, ¿por qué Jesús? Mire, hermano, hermana, Colosenses, en el capítulo 1, allí dice, vamos a ver, el libro de Colosenses, a mí me encanta esta porción de Colosenses, capítulo 1. Versículo 15, vea lo que dice aquí. Por eso es que vino Jesús. Oiga, por eso es que vino Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oiga, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo dijo Dios allá en el principio en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el hombre, Adán, era la imagen de Dios. Ahora, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Pero a mí me llama la atención esto. Dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, porque en Él, por eso Jesús vino. Jesús, oiga, no vino el Padre, no vino el Espíritu Santo a hacer la obra del sacrificio. Vino Jesús. Porque dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. O sea, cuando dice en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe, sea lo que sea, fue creado por Él. Ahora, sigamos. Dice,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, el hombre allá fue creado para Él, para Jesús. Entonces, como es para Él, le pertenece. Eso que se perdió, eso que murió, como es de Él tenía que restaurarlo. Por eso es que vino Jesús y el verbo fue hecho carne para que como humano pudiera experimentar la muerte y así pagar el precio de la desobediencia de Adán. Y ahora en la obediencia del Adán postrero es que nosotros somos restaurados y venimos a ser propiedad una vez más de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiere decir que todo fue creado para Él. Todo el hombre que falló, que se perdió, que era de Él, entonces Él tenía que venir a esta tierra y restaurarlo, comprarlo a precio de sangre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dice, hermano, hablando de esto, capítulo 2 de los Hebreos, versículo 14. Dice que Cristo participó de carne y sangre. Se identificó con lo humano. Vamos a ver, leamos el libro de los Hebreos en el capítulo 2, porque eso está, hermano, qué precioso. Capítulo 2, versículo 14. Pero quiero leer, hermano, versículo 9. Dice, mire lo que dice el libro de los Hebreos. Versículo 10 dice, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Fíjese, mire cómo está hablando de Jesús. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionásese por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que Cristo murió como humano, y para vencer la muerte y para vencer el poder del diablo. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El que nos ha hecho libre es Cristo Jesús. Por eso dice que Él participó de carne y sangre para morir, para pagar el precio. Ahora dice, hermanos, 1 Corintios 6:20, con esto terminamos. Dice, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Cuerpo y espíritu son de Él, porque por medio de Él subsisten todas las cosas. Hermano, hermana, si nosotros hasta el día de hoy subsistimos, tenemos vida en Cristo, es porque Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, le pertenecemos a Él. Por eso es que fuimos restaurados, fuimos comprados. Por eso que Jesús vino y murió en la cruz por amor a nosotros, porque todo lo que se había perdido, lo que estaba fuera del ambiente del reino del Señor, del reino glorioso de Cristo Jesús, Él lo restauró. Así es que bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso, hermanos, que uno tiene que darle gracias al Señor, porque dice el versículo que tomamos de base del libro de los Hechos,
Dice el versículo, especialmente el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mataste, prendiste y mataste. Entonces ya el plan de salvación para los hombres estaba que Cristo Jesús iba a venir. No había otro, no había un ser, no había un ser que llegara o tuviera los requisitos para dar vida a los hombres, porque la vida, el soplo divino, el aliento que salió de Dios era la vida de Dios, y la vida de Dios lo sabemos que es Cristo Jesús. Para eso he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Yo les doy vida eterna. Así que gracias al Señor, recordemos que la venida de Jesús, la venida de Jesús es porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por eso que Él vino. Así que ya no hay incertidumbre, porque el tema era, ¿no? ¿Por qué vino Jesús y murió por nosotros? ¿Por qué vino Jesús y murió por nosotros? Concluimos, Jesús vino porque Él es la vida eterna. El soplo divino que fue sobre Adán, esa era la vida de Dios. Cristo es vida. Y como se perdió, como lo humano falló, entonces tenía que ser un ser humano, siendo Dios, en cuerpo de hombre, para restaurar al hombre. Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. Y lo que dice Colosenses, que todas las cosas, todas, en esa donde dice todas, ahí estamos nosotros. Ahí están los querubines, están los ángeles, los serafines, todo lo que usted ve. Cuando dice todo, ahí estamos nosotros. Entonces quiere decir que nosotros, el hombre, le pertenece a Dios, al Señor. Y por eso es que vino Jesús, a pagar un precio por amor a nosotros. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Y querido amigo, usted sabe, si ha escuchado esta palabra, Dios vino por usted. Dios vino por usted, Jesús vino por usted, para que usted tenga vida eterna y tenga plena comunión con el Padre, y también tenga la gran bendición que cuando suena la trompeta, ser levantado y entrar en la gloria con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Para eso vino Jesús, para eso murió en la cruz, para restaurar al hombre y dar vida eterna, que es la vida de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amado hermano, firmes en Cristo Jesús, siempre con el consejo, poniendo la mirada en el Señor. Estamos en momentos no tan agradables, pero en la presencia del Señor usted sabe que todo se fuma, todo se disipa, todo se va en la presencia del Señor, porque Él es poderoso para guardarnos y para sostenernos. Recuerde esto, Jesús vino por usted, Jesús vino por mí, se hizo hombre igual a nosotros, para que en el cuerpo de hombre llevara todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras inquietudes. Todas aquellas cosas se fueron en Cristo Jesús. Así que hoy tenemos en Cristo vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos y Cristo viene pronto. Firmes en el Señor. Amén. Amén.